Seguimos adelante en consenso y nos vamos a ir a saludar a nuestra próxima invitada. Está la diputada Aña Tabela del otro lado de Democracia para Siempre. ¿Cómo le va, diputada? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están Muy ustedes? bien. Con un poco de frío, ¿no? También, sí. Ni me digas. ¿Cómo sabía, diputada? Acá estamos también helados. Bueno, sí, Helados. así es. Diputada, a propósito, ahora vamos a hablar de lo que se viene para la próxima sesión, pero justo recién estábamos conversando acá con mis compañeros sobre, bueno, porque usted integra, por eso me interesa su opinión, particularmente la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que se reunió la semana pasada porque queremos saber qué se está haciendo en materia legislativa, o parlamentaria o política para repatriar todos los talentos vinculados a la ciencia, a la tecnología y a la innovación que se han ido del país y que no han regresado porque no han encontrado acá un futuro promisorio en función de lo que han invertido para, bueno, para formarse, para especializarse. ¿Vos me lo preguntás respecto de este año Sí, a o partir, respecto de otros no, a momentos? partir de Porque, ahora. claro, en otros momentos hubo distintos programas de erradicación. No, yo creo que no hay ninguna voluntad por parte del actual gobierno de repatriar ningún talento, digamos. Me parece que eso va a quedar en manos de algún sector privado que tenga intenciones de desarrollar parte de alguna industria que nuestros investigadores, nuestros científicos estén perfeccionándose en otras partes del mundo, o bien en el próximo gobierno, ¿no? Claramente no es una prioridad el desarrollo científico-tecnológico como política pública para este Estado. Claro. Hago esta diferencia respecto de otro tipo de gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, indudablemente nada, porque eso requiere un accionar conjunto de los organismos de ciencia y tecnología, de las universidades, del propio Estado, pero también del sector privado, ¿no? Digo, hay cosas que se podrían hacer. De hecho, yo hace unos años presenté un proyecto para mejorar las condiciones para generar algún tipo de incentivo impositivo para aquellas empresas que contraten y armen áreas de desarrollo, y contraten doctorados o maestrandos en las áreas específicas de esos desarrollos. Bueno, ni siquiera se discutió esto, por supuesto. Esto yo ya lo presenté hace 3 años. Sí, 3 años, en el año 2022. Ni siquiera se discutió. Me parece que justamente esas son las políticas que hay que llevar adelante si uno pretende tener o sostener aquí en la Argentina un sistema científico-tecnológico vigente y que además pueda aportar y agregar valor justamente a la producción. Pero bueno, me parece que hoy no es una prioridad del actual gobierno. ¿Qué tal, diputada Débora Durieta? La saluda. Eh, Hola Estoy Débora, ¿cómo un poco estás? abrigada. No, está en el polo. Eh, Ay, no, por favor, pero ¿estás en el sí, polo? estamos ¿Están en el transmitiendo polo. desde el Ahora le polo? vamos a Algo poner así. por postproducción unos copitos de Unos nieve copitos de nieve, mientras exactamente. ella habla. Otro tema Terrible. que a vos te interesa y mucho, que esta semana se va a tratar en la sesión, tiene que ver con el financiamiento universitario. Bueno, obviamente los 2/3 para tratarlo sobre tabla no lo van a conseguir, van a buscar emplazar, imagino. ¿Cómo ves el tema del quórum sobre todo? ¿Estarán los 129 para empezar la sesión? ¿Cómo ves eso? Y si crees que hay alguna intención por parte del Gobierno Nacional de actualizar las partidas para universidades en caso de que prospere la sesión. Bueno, vamos por partes. Justamente lo que me preguntaban recién tiene que ver también con esto, porque en la medida en que el financiamiento universitario se sigue retrasando, tanto en términos salariales como en términos de partidas de funcionamiento, te quedas sin recursos para llevar adelante el trabajo científico-tecnológico y eso hace que muchos otros que aún no se habían ido empiecen a Ah, optar por irse porque indudablemente acá no pueden desarrollar sus actividades con normalidad. Hoy no tenemos el quórum. epa. Ustedes saben que yo siempre digo la verdad. Sí, te pongo sobre la mesa las cuestiones. Hay muchos bloques que todavía no se han reunido y que están todavía tomando las definiciones correspondientes. Por lo tanto, hoy todavía no tenemos el quórum garantizado para poder abrir la sesión y Ujú. ya insisto en esto, emplazar, porque obviamente los 2/3 no los tenemos, porque además hay varios proyectos que merecen además la pena de poder ponernos, hacer una apuesta en común y tratar de lograr un dictamen de mayorías.
como ha ocurrido en otras oportunidades. Así que hoy el quórum no lo tenemos, vamos a esperar el día de hoy a la tarde, mañana que los distintos bloques se reúnen de manera virtual o presencial, como para saber para poder avanzar con algún dato más firme de cara al miércoles. Ujú. Diputada Tabela, Gonzalo Solabarrieta la saluda. Estaba pensando en esto que decía usted recién respecto al quórum, que suele suceder en la mayoría de las sesiones especiales. Digo esto de que a veces no está seguro, no hay cierta firmeza, pero digo, en este caso vemos que es una sesión con muchos temas, varios, desde lo que significa el hecho de garantizar el buen funcionamiento no solamente del Hospital Garrahan, sino de la pediatría en general, el garantizar el funcionamiento de las universidades, 6 proyectos vinculados a las universidades, 3 proyectos vinculados a lo que es la pediatría y así otros temas. La cuestión es, digo, si hay firmantes inclusive de proyectos que están apoyando desde diferentes bloques, ¿cuál sería la traba, cuál sería el impedimento para hoy no poder asegurar el quórum? Y hay que preguntárselo a los que no van a dar quórum, porque hay distintas situaciones. Algunos tienen procesos electorales en sus provincias, entonces no quieren confrontar al gobierno. Otros están justamente discutiendo las alianzas en sus provincias y no quieren confrontar al gobierno. Ujú, Y otros, bueno, tienen perfiles que, los que no han dado quórum nunca en una sesión especial, por ejemplo. ujú, Entonces, bueno, vamos a esperar a que se den esos debates internos en cada uno. La verdad que sí, es una sesión. eh, yo creería que es una sesión en la cual no hay un costo fiscal, sino que es una sesión, mira, si vos me preguntás a mí, es una sesión que resguarda los valores institucionales, digo esto lo digo por el juicio por jurados y por la discusión respecto del cambio de la ley del DNU. ujú, Cuando vos tenés, por ejemplo, nosotros hemos tenido hasta la semana pasada un fuerte cuestionamiento de Unión por la Patria respecto al funcionamiento de la justicia. Bueno, el juicio por jurados es parte de aquellas cosas que van a modificar y hacer que la justicia funcione mejor, más célere, con mayor transparencia, con menos injerencia, si se quiere, de los funcionarios judiciales. Es una manera de contribuir a esa calidad institucional. Lo del DNU le interesa a otros sectores. Está claro que no podemos no puede ser más fácil sacar un DNU que sacar una ley en la Argentina, ¿no? Digamos, por la fuerza jurídica que eso tiene. Y por otro lado, lo demás son emplazamientos, digamos, que de ahí a que tienen que generarse las condiciones para obtener dictámenes y demás. Nosotros lo que queremos es que el Congreso esté funcionando con una agenda proactiva que no responda solo a las campañas políticas, a las campañas políticas que se están desarrollando en las distintas provincias. Por eso nos parecía que era justamente cuando debatimos en el bloque, lo hicimos con el bloque de Unidos, de Mario Barletta, y otros dos diputados que han acompañado la firma, lo hicimos en este sentido, tratar de conseguir una mayoría de temas que le importasen a la agenda de la gente, como había sido la sesión anterior de jubilados y discapacidad, y que además abordara un tema de institucionalidad o dos, como es en este caso, que para nosotros sean importantes para ir manteniendo un funcionamiento de la República razonable. Ujú. Diputada, se especula mucho sobre qué es lo que puede pasar ahora que la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, queda privada de su libertad respecto de las líneas sucesorias que puede haber dentro del Frente de Todos. ¿Qué cree que va a pasar en ese sentido de cara a las próximas elecciones? Si esto de alguna manera los obliga a ustedes como espacio político a alinearse en algún sentido en particular, incluso también conocer su opinión sobre lo que ha pasado al respecto de ese proceso. A ver, ¿cómo va a definir la línea sucesoria Unión por la Patria, el Frente de Todos y demás? La verdad que me excede completamente. No, primero, no soy de opinar de las internas de otros espacios políticos. Segundo, la verdad que desconozco, me falta información para poder siquiera sería irrespetuoso de mi parte siquiera hacer un análisis.
Respecto de nosotros, a nosotros no nos modifica nada, digamos. La Unión Cívica Radical, en líneas generales, está tratando de tener acuerdos de carácter provincial con muy buenos resultados, como fue el caso ayer de la provincia de Santa Fe, donde se mantuvo un frente con el PRO, con el socialismo, con otros partidos provinciales, con el propio radicalismo, y se obtuvieron muy buenos resultados. En otros casos hay sectores que han arreglado o han pactado con la Libertad Avanza para incorporarlo en sus listas, como fue el caso de Heredero en el Chaco, y también obtuvo buenos resultados. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros acabamos de definir en una megaconsulta que hicimos en todos los comités de los 135 municipios y todas las secciones electorales, que no vamos a formar parte de ningún acuerdo de extremo, ni con la Libertad Avanza, ni con el kirchnerismo. Por lo tanto, en nuestro caso, vamos a construir una alternativa política pensando más en el 27 que en el 25, pero una alternativa política que nos permita representar a parte de la Argentina que hoy no, y de los bonaerenses en particular, que hoy no se sienten representados por ninguno de los dos extremos. Aprovecho, Daña, que sos de la provincia de Buenos Aires para preguntarte qué te pareció el veto de Javier Milei por la emergencia en Bahía Blanca, si lo esperabas por un lado y por otro lado si están trabajando para insistir con esa ley o cómo viste la explicación que dieron desde Casa Rosada que se superponía con el DNU dictado por el propio, bueno, presidente, obviamente. Es que el presidente quiere gobernar a DNU y a veto, entonces no hay manera de que eso sea compatible con nada de lo que haga el Mm. Congreso, salvo cerrarlo, digamos. Es lo único que, la única cosa compatible entre el Congreso y la metodología de gobierno que intenta hacer, tener el presidente es cerrar el Congreso. No, no hay ninguna otra cosa compatible, porque el gobierno quiere gobernar con DNU este, y con y con veto, y el Congreso razonablemente quiere sancionar leyes. Ujú. Y por supuesto, en el caso de Bahía Blanca vamos a insistir. Te recuerdo que además tenemos la media sanción de la emergencia para el noroeste y norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe de las últimas inundaciones. Ujú. Me parece que es inevitable que eso. Es más, yo hubiera tomado esa misma ley y ya que habían mandado parte de esos fondos, habían sido enviados supuestamente, hubiera aprovechado y hubiera mandado la diferencia. Digamos, Ujú. no, no era tan complejo. Pero bueno, nada, por eso digo, son decisiones que no tienen que ver con que, aun cuando la ley diga hasta de dónde se financian las cosas, va a seguir vetándose, porque no se va a promulgar ninguna ley que no sea iniciativa de este gobierno. Esto está clarísimo. Ujú. Entonces, por eso digo, no hay ninguna compatibilidad entre el funcionamiento del Congreso y la forma de gobernar que se intenta imponer desde el Poder Ejecutivo. Me interesa conocer, diputada, su opinión respecto, bueno, si quiere también hacer una reflexión en general del Consejo Interuniversitario Nacional, digo porque más allá de, de los 6 expedientes que se han presentado aquí en el Congreso por parte de ustedes, de los diputados, para esta sesión, para emplazarlo, para poder votarlos, al mismo tiempo hay como un séptimo proyecto que lo formuló justamente este Consejo Interuniversitario Nacional y tiene algunas ideas distintas a, a las iniciativas de aquí de diputados. Digo, ¿cuál es, si es que si lo ha interpretado, lo ha podido leer, este proyecto que Eh, busca ir progresivamente hacia el 1,5% como mínimo en el 2031 del PBI destinado exclusivamente a las universidades? Digo, ¿cuáles son las facetas de este proyecto que a usted le interesaría que se sumen? Bueno, primero, uno de los 6 proyectos que está para ser emplazado mañana es el del Consejo Ah, Interuniversitario perfecto, Nacional, perfecto. porque con la diputada Osuna lo que hicimos fue presentarlo con nuestras firmas para que pudiera ingresar en la discusión, Ah, bien, bien. Diputada, porque si no, llevaba mucho más engorro esperar que trajeran todas las firmas y demás y no llegábamos. Sí. no, perdón que la haya interrumpido, no fue mi intención, pero le quería agradecer por su tiempo y por este ratito con nosotros. Siempre es interesante conversar con usted. Bueno, muchísimas gracias entonces. Hasta Chao, pronto. hasta la próxima. Gracias, diputada.